La tarde del jueves 14 de marzo fue como cualquier otra. Alejandra estaba en la oficina, revisando reportes de ventas en un cubículo anodino del centro comercial Galerías Pacífico, cuando sonó el teléfono. Era la escuela. Santiago tenía fiebre. Ella cerró el documento sin guardar, agarró el bolso y salió corriendo. El taxi tardó 18 minutos en llegar, 18 minutos en los que ella imaginó lo peor: meningitis, dengue, algo terrible que requeriría hospitalización. Pero cuando llegó a la escuela, Santiago estaba sentado en la enfermería, completamente consciente, con una bolsa de hielo en la frente. Sonrió al verla. Su temperatura era 37.8, nada grave. En el auto de regreso, Santiago iba callado en el asiento trasero, mirando por la ventana. Alejandra le preguntó si algo más lo molestaba. No, mamá, solo estoy cansado, dijo. Ella extendió la mano hacia el espejo retrovisor para examinar su cara. Sus ojos se veían opacos, cansados. Un niño de 8 años no debería verse así. Estaban en abril ahora, no marzo. Las semanas se habían convertido en un borrón de rutina diaria. Despertar a las 6:30, alistar a Santiago para la escuela, llegar al trabajo a las 8:45, ver el reloj todo el día esperando las 5:30 de la tarde. Luego los entrenamientos de fútbol. Roberto siempre decía que tenía compromisos de negocios, pero últimamente sus compromisos ocurrían con más frecuencia. Cuando llegaron a casa, Alejandra ayudó a Santiago a acostarse. Le preparó una taza de té de jengibre con miel, la que él amaba, y se la dejó en la mesita de noche. Ella se quedó sentada en la cama durante unos minutos, acariciando su cabello, escuchando cómo su respiración se hacía más profunda. A veces lo miraba así y veía a Roberto, los mismos ojos oscuros, la misma forma de dormir con la boca ligeramente abierta. Pero Santiago también tenía su dulzura, su inocencia. Roberto perdió eso hace años. El domingo siguiente era el torneo regional de fútbol infantil. Roberto había estado entrenando a Santiago cada sábado en el parque durante 3 meses. Tiene talento, le decía a Alejandra. Podría jugar en serio cuando sea más grande. Ella lo escuchaba mientras preparaba el almuerzo, sonriendo internamente. Roberto nunca había sido especialmente involucrado con Santiago, al menos no hasta hace poco. Ahora los entrenamientos eran casi obsesivos. A veces Alejandra se preguntaba si Roberto estaba compensando algo, pero la idea se disolvía tan rápido como llegaba. Los hombres tienen sus propias cosas que procesar. El domingo llegó con cielo nublado. El torneo se llevaba a cabo en el complejo deportivo La Esperanza, en la zona norte de la ciudad, a 40 minutos de su casa. Roberto conducía mientras Alejandra miraba por la ventana, con Santiago entre ellos, saltando de emoción. Voy a anotar un gol, papá, dijo. Roberto le revolvió el cabello. Claro que vas a anotar, campeón. Ese gesto pequeño, ese momento, grabado en la mente de Alejandra. Algo en él se sintió forzado, pero ¿qué sabía ella? Estaba cansada. El complejo era un mar de padres, entrenadores y niños en equipos de diferentes colores. El equipo de Santiago, los Leones Azules, llegó a las 9 de la mañana. Roberto se ofreció a quedarse en la cancha mientras Alejandra iba a comprar café. Ella asintió, besó a Santiago en la cabeza y se dirigió a la cafetería. Cuando regresó 20 minutos después, Santiago ya estaba en el terreno calentando con sus compañeros. Roberto estaba de pie al lado del entrenador, hablando en voz baja. Cuando vio a Alejandra, se alejó rápidamente. El primer partido fue a las 10:30. Los Leones Azules jugaron contra los Dragones Rojos. Santiago fue mediocre, perdió posesión 3 veces, falló un gol fácil. Pero cuando escuchó los aplausos de su padre desde las gradas, su cara se iluminó. Eso era lo que importaba, no la victoria, el reconocimiento de Roberto. Durante el intervalo, Alejandra fue al baño. Mientras se lavaba las manos, vio a una mujer joven en el espejo, cabello castaño, piel clara, quizás de unos 20 y tantos años. La mujer la miraba. ¿Es tu hijo el que juega con los Leones?, preguntó. Alejandra asintió, sorprendida. El número 7, ¿verdad? Alejandra volvió a asentir. Mi hijo está en el mismo equipo, son buenos amigos. La mujer sonrió, pero había algo extraño en su sonrisa, una tensión subyacente que Alejandra no podía explicar. Cuando Alejandra regresó a las gradas, Roberto no estaba. Pasaron 15 minutos, 20. Comenzó el segundo partido. Roberto llegó justo a tiempo, con una expresión rara en su cara. Alejandra le preguntó dónde había estado. Fui al baño, dijo. Ella notó que tenía sudor en la frente, aunque hacía frío. ¿Estás bien?, preguntó. Perfectamente, respondió él, pero no la miró a los ojos. Después del partido, mientras embalaban las cosas, Santiago corrió hacia una familia. Mira, papá, es mi amigo Lucas, un niño de su misma estatura, idéntico a Santiago en casi todo aspecto. Corría hacia ellos. Sus padres, la mujer joven del baño y un hombre mayor los seguían. Alejandra sintió que el tiempo se ralentizaba. El corazón comenzó a latirle en la garganta. Santiago y Lucas se abrazaron como si se conocieran de toda la vida. Nos vemos en la escuela a veces, dijo Lucas. ¿En serio?, preguntó Santiago. Pero no fue Santiago quien respondió. Fue el padre de Lucas. Se acercó a Roberto y le extendió la mano. Roberto, soy Fernando. Lucas es mi hijo. Los hombres se miraron durante un segundo demasiado largo. Alejandra vio cómo la mandíbula de Roberto se endurecía. Su mano saludó a Fernando de manera mecánica. Sí, claro. ¿Cómo está?, murmuró. Alejandra estaba congelada.
vio a la mujer joven acercarse, llevando a Lucas. Colocó una mano en el hombro del niño. «Hola, Roberto», dijo suavemente. Su voz era puro veneno envuelto en miel. Roberto empalideció. Alejandra vio el intercambio de miradas entre ellos. Una historia silenciosa en un instante. ¿Se conocen?, preguntó Fernando, inocentemente. Roberto abrió la boca, pero las palabras no salieron. Alejandra sintió una frialdad que comenzó en su pecho y se extendió hasta sus extremidades. Santiago seguía hablando con Lucas, ajeno a todo. Dos niños idénticos en un torneo de fútbol. Dos niños que nunca debieron estar en el mismo lugar. En el camino a casa, nadie habló. El silencio en el auto era tan denso que Alejandra sentía que le faltaba aire. Roberto conducía con ambas manos agarradas al volante, los nudillos blancos. Santiago dormía en el asiento trasero, completamente agotado por el partido. Alejandra miraba a Roberto desde su asiento. Necesitaba que hablara. Necesitaba que explicara quién era esa mujer. Quién era ese niño que se parecía a Santiago como si fueran gemelos. Pero no dijo nada, y él tampoco. Cuando llegaron a casa, Roberto anunció que tenía una llamada de conferencia con sus clientes en Venezuela. «Estaré ocupado el resto de la tarde», dijo cerrando la puerta de su estudio. Alejandra subió con Santiago a su habitación. Le ayudó a ponerse el pijama. Mientras ella le cepillaba el cabello, Santiago preguntó: «¿Viste a Lucas? Tiene el mismo apellido que nuestro vecino. ¿Crees que somos parientes?». La pregunta fue inocente, casual, pero para Alejandra fue como si le hubiera clavado un cuchillo. «No, cariño. Probablemente es una coincidencia». A las 9 de la noche, después de acostar a Santiago, Alejandra fue al estudio. Abrió la puerta sin golpear. Roberto estaba en la videoconferencia, pero levantó la mano, pidiéndole que esperara. Ella cerró la puerta y esperó en el pasillo, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su pecho. 15 minutos después, él salió del estudio, mostrando una expresión de cansancio. «Roberto, ¿quién era esa mujer en el torneo?», preguntó Alejandra directamente. «¿Cuál mujer?», respondió él, caminando hacia la cocina. «La que te saludó, la del niño». Roberto se detuvo. Cuando se giró hacia ella, su cara había cambiado. La máscara de indiferencia había desaparecido, reemplazada por algo más crudo. «¿Por qué me haces esta pregunta?». «Porque tu reacción fue rara. Porque ese niño se parece a Santiago». «Muchos niños se parecen», dijo Roberto, abriendo el refrigerador. «No como Lucas. No de esa manera». Alejandra avanzó un paso. «¿Quién es él?». Roberto cerró el refrigerador con más fuerza de la necesaria. «¿Sabes qué? Estoy cansado. Hablamos mañana». Intentó pasar por su lado, pero Alejandra lo bloqueó. «No, Roberto. Hablamos ahora». Durante un momento, ella vio algo en su cara que nunca había visto antes. Pánico, culpa bruta. Y luego, tan rápido como llegó, desapareció, reemplazado por frialdad. «Ese niño no es asunto tuyo», dijo en voz baja. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Alejandra sintió que le faltaba el aire. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Qué significa eso?». «Significa que necesito dormir. Y tú también». Él la rodeó y se fue a la sala de estar, donde se sentó frente al televisor sin siquiera encenderlo. Alejandra se quedó de pie en la cocina, sus manos temblando, su mente acelerada, conectando puntos que no quería conectar. 6 años. Habían estado casados durante 6 años. Tenían un hijo, una casa, una vida. Y de repente, con una declaración simple, todo se derrumbaba. Al día siguiente, lunes, Alejandra fue a trabajar pero no pudo concentrarse. Pasó la mayor parte del día buscando en Google cómo identificar infidelidad y señales de que tu esposo tiene un hijo afuera del matrimonio. Los artículos eran desgarradores. Los testimonios de otras mujeres eran un espejo de su propia realidad. A las 2 de la tarde, decidió ir a casa. Dijo a su jefe que no se sentía bien, y era la verdad. Cuando llegó a casa, encontró a Roberto en el estudio, hablando por teléfono. Cuando vio a Alejandra, cortó la llamada inmediatamente. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Vivo aquí», respondió ella. Pasó por su lado y cerró la puerta. Esa noche, mientras Santiago estaba en la cama, Alejandra espió el teléfono de Roberto. Encontró mensajes de texto cifrados, iniciales en lugar de nombres. Pero había fotos. Fotos de Lucas. Fotos de la mujer joven con Lucas. Fotos datadas desde hace 4 años. Santiago tenía 4 años cuando esto comenzó. Alejandra recordó ese año. Roberto había comenzado a viajar más. Luego comenzó a decir que tenía reuniones de negocios en el barrio norte los fines de semana. Ella recuerda haber sentido la distancia, pero lo atribuyó al estrés del trabajo. Sus manos temblaban mientras leía los mensajes. «Te amo», escribía la mujer. «¿Cuándo volverás?». Y Roberto respondía: «Pronto, necesito resolver algunas cosas en casa primero». Esas palabras, resolver algunas cosas en casa, la atravesaron como vidrio. Cuando Roberto entró al dormitorio esa noche, ella ya no estaba en la cama. Estaba sentada en la ventana, con el teléfono en la mano. «Lo encontré todo», dijo en voz baja. «Quiero que me digas la verdad». Roberto se quedó en silencio durante tanto tiempo que Alejandra pensó que quizás no había escuchado. Pero luego, lentamente, se sentó en la cama. «Sí», dijo, «Lucas es mi hijo. Su madre es Daniela. Hemos estado juntos durante 4 años». La confesión fue como una puerta abriéndose a un abismo. Alejandra no pudo procesar las palabras. Parte de ella ya lo sabía. Pero escucharlo confirmado era diferente. Era real. Era final.
¿Cuántas veces le dijiste a Santiago que tenías reuniones de negocios?, preguntó Alejandra, su voz temblando de furia. No lo sé, muchas. ¿Y Lucas? ¿Ha estado aquí, en nuestra casa? No, nunca. Pero querías hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que querías. Una gran familia feliz. Santiago y Lucas bajo el mismo techo. Roberto no respondió. Eso fue respuesta suficiente. Alejandra salió del dormitorio. Pasó toda la noche en la sala de estar, revolviendo los hechos en su mente. Un hijo secreto. 4 años de engaños. Y lo peor de todo, Santiago. Su niño inocente que acababa de conocer a su hermano sin saberlo, en un torneo de fútbol, mientras su padre mentía cerca de las gradas. El martes por la mañana, Roberto intentó hablar con ella. Alejandra, podemos arreglarlo. No significa nada. La situación se salió de control. Ella lo miró con los ojos inyectados de sangre. No había dormido. Que no significa nada. Tienes un hijo. Santiago tiene un hermano. Y todos estos años, he estado viviendo una mentira. Lo siento, dijo Roberto. Pero ella podía ver que no era verdad. El lo siento era por haber sido descubierto, no por lo que había hecho. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, Alejandra hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a Daniela. El número estaba en el teléfono de Roberto. Daniela respondió al tercer timbrazo. Hola, soy Alejandra, la esposa de Roberto. Hubo un silencio. Sé que tienes a Lucas. Sé que has estado con Roberto durante 4 años, y necesito que me digas la verdad sobre todo esto. Daniela respiró profundamente. ¿Quieres que nos veamos?, preguntó. Eso fue el martes. Para el miércoles, Alejandra estaba en un café con Daniela, una mujer que resultó ser una profesora de primaria, sola, que había cometido el error de enamorarse del hombre equivocado. No sabía que estaba casado al principio, dijo Daniela, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando lo descubrí, ya estaba embarazada. Le dije que no quería estar con él, pero insistió en estar en la vida de Lucas. Y aquí estamos. Alejandra escuchó, con los puños apretados. ¿Ha dicho alguna vez que dejaría a su esposa? Sí, susurró Daniela, cientos de veces. Decía que te lo diría, que divorciarse era lo correcto. Pero siempre había una excusa. Necesitaba esperar un poco más. Después de que Santiago cumpla años, después de la temporada de negocios, siempre había algo. Alejandra no pudo mirarla, porque sabía que Daniela era una víctima también. Pero eso no hacía que doliera menos. El jueves, Alejandra tomó una decisión. Citó a Roberto en un restaurante neutral, lejos de Santiago. Necesitaba claridad, necesitaba saber qué sucedería a continuación. Cuando él llegó, ella ya estaba en la mesa con una carpeta frente a ella. He hablado con un abogado, dijo Alejandra antes de que él pudiera siquiera sentarse. He revisado nuestras finanzas, he reunido documentos, sé exactamente qué te corresponde y qué me corresponde a mí. Roberto empalideció. Alejandra, no es necesario que lleguemos a esto. Ya llegamos, respondió ella. Hace 4 años que llegamos, solo que yo no lo sabía. Roberto se hundió en la silla. ¿Qué quieres? Quiero que decidas. En las próximas 48 horas. O te vas ahora, te divorcias conmigo. Establecemos un acuerdo de manutención del niño justo, y Santiago y yo empezamos de nuevo. O continúas fingiendo. Continúas viajando los fines de semana para ver a tu otro hijo, y yo publico todo esto, las fotos, los mensajes, todo, en las redes sociales. En tu empresa, en todas partes. No harías eso, dijo Roberto, pero su voz no tenía convicción. No intentes averiguarlo, respondió Alejandra. Esa noche, cuando llegó a casa, Santiago estaba esperándola con sus tareas de la escuela. ¿Hiciste un buen día, mamá?, preguntó inocentemente. Ella lo besó en la cabeza, incapaz de hablar. Roberto no estaba en casa. Había dejado una nota en la mesa. Fui a clarificar algunas cosas. Volveré tarde. Alejandra sabía exactamente dónde había ido. Al barrio norte, a la casa de Daniela. A las 11 de la noche, Alejandra estaba acostada en la cama cuando escuchó la puerta principal cerrarse. Roberto subió lentamente las escaleras. Cuando entró al dormitorio, se paró en el umbral, observándola. Tenemos que hablar de Santiago, dijo. Alejandra se incorporó. ¿Qué de Santiago? Él sabe. Alguien en la escuela le dijo. Sobre Lucas, sobre Daniela. Él lo sabe. Alejandra sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Lo llamé después de que volviera de tu reunión conmigo. Quería saber cómo estaba. Y preguntó, papá, ¿Lucas es mi hermano? Así, sin rodeos. Alguien en la escuela lo supo. Los niños hablan. Las madres comparten historias. Alejandra saltó de la cama. Bajó corriendo las escaleras hacia la habitación de Santiago. Abrió la puerta lentamente. Pudo ver su pequeño cuerpo bajo las sábanas, su respiración profunda y uniforme. Estaba durmiendo. Pero ¿cuándo se había enterado? ¿Cuánto tiempo había sabido? A la mañana siguiente, cuando Santiago se despertó, Alejandra entró a su habitación con el corazón acelerado. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó suavemente, sentándose en su cama. Santiago la miró, sus grandes ojos oscuros llenos de confusión. ¿Sobre qué? Sobre Lucas. Santiago se quedó callado. Luego, lentamente, asintió. Un niño en la escuela dijo que Lucas es mi hermano, que su mamá está con papá. ¿Es verdad? Alejandra hizo algo que no había hecho en años. Lloró frente a su hijo. No intentó ser fuerte. No intentó protegerlo de la realidad. Simplemente lloró. Y
Santiago, con toda su inocencia infantil, la abrazó. No es tu culpa, susurró ella. Nada de esto es culpa tuya. Pero incluso mientras lo decía, sabía que su mundo, el mundo de Santiago, había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo su madre y su padre, ya no era una familia simple, ahora había otro niño, otra mujer, y una verdad que no podía ser desmentida ni ignorada. Roberto entró en la habitación unos momentos después. Cuando vio a Alejandra y Santiago abrazados, llorando juntos, algo quebrantó en él. Bajó la cabeza. Lo siento, dijo de nuevo, pero esta vez, quizás fue verdad. Sin embargo, las disculpas no podían reparar lo que estaba roto, no podían deshacer 4 años de engaño, no podían darle a Santiago la inocencia de nuevo. Esa tarde, Alejandra hizo una cita con el abogado. Esa noche, le envió a Roberto los papeles de divorcio. Y al día siguiente, cuando fue a recoger a Santiago de la escuela, vio a Lucas en el patio. Los dos niños se miraron desde la distancia. Hermanos, conectados por la sangre pero separados por circunstancias que ninguno de ellos había elegido. Alejandra colocó su mano en el hombro de Santiago y lo guió hacia el auto. Cuando se fueron, sintió como si estuvieran dejando atrás más que solo un padre. Estaban dejando atrás la vida que pensaban que tenían. El divorcio tardó 6 meses. 6 meses de abogados, de papeles, de conversaciones tensas sobre custodia y manutención. Pero Alejandra no se quejó. Tenía un plan. Un plan que había estado cocinando desde esa noche en el restaurante, y a medida que avanzaban los meses, su determinación solo se fortalecía. Roberto había intentado mantener una relación con Santiago, visitándolo los fines de semana, pero Santiago, con la intuición de un niño traicionado, comenzó a rechazarlo. No quiero ir, mamá, decía cada viernes. Alejandra nunca lo obligaba. Sabía que el resentimiento de Santiago era el castigo más duro que Roberto podría recibir, pero Alejandra quería más. Quería que Roberto perdiera todo: la carrera que había construido, la reputación que había cultivado, el respeto de sus colegas y amigos. La empresa de Roberto era un negocio de importación y exportación de textiles. Él era el socio principal, supervisaba los acuerdos, manejaba las relaciones con los clientes. Era su imperio. Y Alejandra sabía exactamente cómo destruirlo. Comenzó por investigar. Pasó noches enteras en internet, buscando registros públicos, documentos financieros, cualquier cosa que pudiera usar. Y encontró algo. Durante años, Roberto había estado reportando ingresos a las autoridades fiscales. Había estado canalizando dinero a través de cuentas en offshore. Era fraude limpio y simple. Pero Alejandra no iba a ir a la policía. No todavía. Primero, fue a ver a los otros socios de la empresa. Se vistió profesionalmente, hizo una cita con ellos, y les mostró todo lo que había descubierto. Los registros, las discrepancias, los números que no coincidían. Vio cómo sus caras se transformaban de confusión a indignación. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto?, preguntó el socio principal, un hombre llamado Carlos. 4 años, respondió Alejandra. Aproximadamente desde el momento en que decidió comenzar su familia secundaria. Los socios decidieron actuar rápidamente. Convocaron a una reunión de junta. Roberto fue confrontado con la evidencia. Intentó negarlo, luego intentó minimizarlo, luego intentó negociar, pero no había negociación posible. Los documentos eran irrefutables. Al final Roberto fue expulsado de la compañía. Los socios lo demandaron por fraude. La reputación que había construido durante 15 años se derrumbó en 2 semanas, pero Alejandra aún no había terminado. Mientras Roberto caía en la empresa, ella también fue a verlo en persona. Lo citó en un café. Cuando llegó podía ver que estaba quebrantado, la mandíbula sin afeitar, los ojos hundidos. Un hombre que estaba perdiendo todo. ¿Fuiste tú?, preguntó simplemente. Sí, respondió Alejandra sin disculparse. ¿Por qué? Porque traicionaste a Santiago, lo engañaste, lo humillaste en una escuela, y porque necesitabas saber lo que se siente perder todo. Roberto se hundió en la silla. ¿Qué voy a hacer ahora? He perdido mi carrera, mis socios, mi reputación. No sé, respondió Alejandra, pero ahora tienes tiempo para pensar en ello. Tiempo para estar con Lucas, si aún quiere estar contigo. Tiempo para comprender que hiciste mal. Cuando se fue del café, Alejandra sintió algo diferente. No fue alegría, no fue satisfacción, fue alivio, una puerta cerrándose detrás de ella. Pero lo más importante fue lo que sucedió después. Roberto, sin su trabajo, sin su ingreso, sin su estatus social, cambió, comenzó a ir a terapia, comenzó a trabajar en sí mismo, y lentamente, muy lentamente, empezó a reconstruir su relación con Santiago. Fue la terapia, en última instancia, la que le hizo darse cuenta de que su venganza había sido más efectiva que cualquier castigo legal. La caída de Roberto fue su propia reparación. Sin la coraza de su éxito profesional, sin la máscara del hombre importante, tuvo que enfrentarse a quien realmente era. Y esa verdad, esa reparación forzada, fue más poderosa que cualquier divorcio. Y sorprendentemente, después de 2 años, Santiago permitió que Roberto volviera a su vida. No como antes, pero como un padre que había cometido errores, que se había arrepentido y que estaba intentando ser mejor. Alejandra y Santiago fueron a un partido de fútbol juntos un domingo. Santiago jugaba en un nuevo equipo en una nueva escuela, y en las gradas, vio a Roberto, y también vio a Daniela con Lucas. Los 4 estaban ahí, separados pero conectados, cada uno en su propio lugar en el mosaico. Santiago anotó un gol ese día.
Cuando levantó la vista desde el campo para buscar caras familiares, vio a Roberto aplaudiendo y vio a Alejandra sonriendo. No era la familia que había imaginado, pero era su realidad, y de alguna manera estaba empezando a estar bien. 2 años después del torneo de fútbol que lo cambió todo, Alejandra estaba en un café con su colega y ahora amiga cercana, Sofía. Era un viernes por la mañana, antes del trabajo. Alejandra ordenó un capuchino con canela, su bebida favorita. Sofía notó algo diferente en ella. Ya no llevaba el anillo de bodas. ¿Cómo está Santiago?, preguntó Sofía. Bien, respondió Alejandra. Mejor que bien, realmente. Comenzó a ver a un psicólogo infantil, como recomendó el juez. Ha sido muy útil, puede hablar sobre sus sentimientos. ¿Y Roberto? Vio a Santiago el fin de semana pasado. Fueron a jugar boliche. Santiago dijo que fue divertido. Alejandra sonrió, pero era una sonrisa diferente. No era la sonrisa de alguien que había perdonado. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a vivir con la realidad. ¿Lo has visto?, preguntó Sofía con cuidado. Brevemente, hablamos sobre la manutención del niño, sobre el calendario de visitas. Es civilizado ahora. Alejandra tomó un sorbo de su café. La gente cambia, Sofía, no porque los obligues a hacerlo, sino cuando no tienen otra opción. Esa tarde, después del trabajo, Alejandra fue a la escuela de Santiago para recogerlo. Mientras esperaba en el patio, vio a Daniela, la mujer que había compartido su marido. Habían hablado brevemente unas semanas antes, ambas dándose cuenta de que eran aliadas no por elección sino por circunstancia. Hola Alejandra, saludó Daniela. Parecía incómoda, pero no hostil. Hola, respondió Alejandra. ¿Cómo está Lucas? Bien, pregunta por Santiago a veces. Bien, pregunta por Santiago a veces. Sabe que son hermanos, pero Roberto aún no ha dejado que se vean de manera más regular. Quiere que Santiago decida cuándo está listo. Alejandra asintió. Ese cambio en Roberto, ese respeto por los deseos de Santiago, fue quizás su mayor evidencia de transformación. Me alegra que esté pensando en eso, dijo Alejandra. Él cambió mucho después del bueno. Después de todo, dijo Daniela. No sé si fue tu intención, pero fue lo mejor que pudo haber pasado. Alejandra no respondió inmediatamente. Luego dijo, yo tenía la intención de destruirlo. Eso fue mi intención. Pero la vida tiene sus propias intenciones a veces. Santiago salió del edificio, corriendo hacia su madre. Mamá, adivina qué. Mi profesor me preguntó si quería jugar en el equipo de fútbol de la escuela. ¿Puedo? Claro que puedes, respondió Alejandra, abrazándolo. Esa noche, cuando fue a acostar a Santiago, él le preguntó, «Mamá, ¿papá está mal?». Fue una pregunta profunda para un niño de 10 años. Alejandra se sentó en su cama. Papá cometió errores, dijo, errores muy grandes. Y durante mucho tiempo, estuve muy enojada con él. Tan enojada que quería que sufriera. Y creo que sufrió. Pero luego, vi que el sufrimiento no nos hace mejores. Solo nos hace diferentes. ¿Lo perdonaste?, preguntó Santiago. No, respondió Alejandra honestamente. Pero aprendí a vivir con lo que hizo. Y sé que él está intentando ser mejor. Por ti, eso es lo que importa. Santiago fue a ver a su padre el siguiente fin de semana. Esta vez, Alejandra lo dejó en la puerta sin rencor. Cuando volvió a recogerlo 3 horas después, Santiago estaba radiante. Papá me llevó al cine, dijo, y luego a comer helado. Y me dijo que estaba orgulloso de mí. Alejandra sonrió. No era la vida que había planeado, pero era real, era honesta, y extrañamente, era lo que necesitaban. 6 meses después, Roberto consiguió un nuevo trabajo. No era tan glamuroso como el anterior. Trabajaba en un pequeño negocio de exportación manejado por amigos que aún confiaban en él. El salario era menos de la mitad de lo que solía ganar, pero era honesto, y parecía estar en paz con ello. Un año después del divorcio oficial, Alejandra fue promovida en su trabajo. Fue elegida como jefa de departamento. Fue un logro que había trabajado duro para obtener, sin depender de nadie más que de ella misma. La noche de su promoción, Santiago le hizo una tarjeta hecha a mano que decía, «Estoy orgulloso de ti, mamá». Alejandra la colocó en su escritorio en la oficina. Cada vez que la veía, recordaba por qué había hecho lo que había hecho. No fue por venganza, fue por ella, por Santiago, por una vida que pudiera construir por su cuenta. La historia no terminó con un final de cuento de hadas. Roberto no se convirtió en el marido perfecto que debería haber sido. Daniela y él no se casaron. Santiago nunca desarrolló una relación cercana con Lucas, aunque con el tiempo, aprendieron a coexistir. Pero Alejandra aprendió algo más valioso que la venganza. Aprendió que la mejor forma de superar la traición no es destruir a la persona que te traicionó, es construir algo mejor para ti misma. Y ahora, en las noches tranquilas cuando Santiago estaba durmiendo y Alejandra estaba sola en su apartamento modesto, se había mudado después del divorcio. No pensaba en Roberto, pensaba en el futuro, en los sueños que había pospuesto, en la mujer que estaba a punto de convertirse. El torneo de fútbol que lo comenzó todo se convirtió en un punto de referencia, el día en que todo cambió. Pero con el tiempo, se transformó en algo más, se convirtió en el día en que Alejandra se liberó.